Buenos días chicos, el día de hoy les voy a proyectar un video que básicamente sigue con la línea de estudio que nosotros estamos realizando. Previo a este video nosotros habíamos realizado una clase en Zoom sobre lo que es la conquista de América, los viajes que hizo Colón para llegar a descubrir el nuevo continente, el nuevo mundo. También habíamos visto lo que es acerca de la economía triangular, todos estos datos específicos que ustedes ya habían o ya hemos visto, ustedes ya lo tienen claro, y ahora lo que nos corresponde ver es en base a lo que nosotros tenemos en el libro, es construir un conocimiento o adaptarnos a este nuevo conocimiento histórico en el contexto de el choque y el intercambio cultural que existió entre Europa y América. Es decir, existieron varios antecedentes para nosotros identificar este choque cultural, ¿no es cierto? Y uno de esos antecedentes, por ejemplo, son los viajes de Colón. Los viajes de Colón. Previo a esos viajes, nosotros ya sabemos la historia, cómo funcionó la monarquía en Europa, en España, en Portugal, en Inglaterra, y estas monarquías cómo quisieron apoderarse de todo el medio europeo en el siglo XVI, siglo XVII, y después cómo se expandieron a nivel mundial mediante los diferentes viajes y lo más importante mediante el comercio. Ahora nosotros chicos lo que vamos a analizar o vamos a ver por medio de estos videos es este choque cultural que una vez que llegan los colonizadores, en este caso desde España acá a América, vamos a ver este choque cultural que tienen entre estos dos mundos, ¿no? Es decir, cómo se dio el mestizaje, también cómo la cultura va cambiando, es decir, la ideología que ellos tenían, que ellos traían, como por ejemplo la religión, cómo en base al catecismo, en base a la catequesis, trataron de evangelizar a los indígenas, a los nativos de la América precolombina. Y también vamos a analizar un poco cómo se da esta catástrofe demográfica, que básicamente se puede ver en los dos aspectos, ¿no? en los dos puntos, desde los dos puntos de vista, desde España y desde América, cuáles fueron las repercusiones de esta catástrofe demográfica tanto en España como en América Central y América del Sur, y vamos a ir viendo estos aspectos importantes. ¿Cuál es la naturaleza importante del indígena? ¿Cómo se considera, cómo se predomina? ¿Qué es lo que influyó en él para que vaya perdiendo su fuerza, su ideología o su real natividad en América del Sur para poder ser conquistado y evangelizado por los españoles? Entonces, previo a eso, chicos, hay una historia de nuestra América precolombina que ustedes ya más o menos conocen, que es el hecho de que existieron grandes civilizaciones, grandes imperios aquí en América, y tenemos como el imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca, que son tres imperios muy importantes aquí en nuestra América precolombina, previo a lo que son el choque cultural, todo lo que los españoles trajeron en cuanto a cereales, en cuanto a animales, en cuanto a enfermedades. Todo eso vamos a ver especificado en estos tres videos, en este video que yo les voy a proyectar. Y la siguiente clase, chicos, nos estaremos viendo para poder analizar y caracterizar todas las especificaciones que ustedes necesiten saber acerca de este tema. Entonces, chicos, les dejo con el video para que ustedes puedan analizarlo y puedan verlo. Espero que por favor lo vean todos para que la siguiente clase que tenemos nosotros el día jueves a esta misma hora, a las 12, podamos trabajar en la clase. No se olvide de descargar la aplicación que yo les envié de manera general a Educay para poder hacer mapas mentales. Podemos trabajar en clase eso y nos estaremos viendo, chicos, la siguiente clase. Muchas gracias. Les dejo a continuación con el video. El territorio americano se hallaba habitado desde hace al menos 15.000 años atrás por razas que habían penetrado en el continente a través del estrecho de Bering y luego habían bajado hacia el sur. Otra opinión sostiene que esas gentes habían llegado desde Asia, navegando a través del Pacífico, sin que los investigadores se hayan puesto aún de acuerdo ni sobre la fecha exacta de llegada de los primitivos pobladores americanos ni sobre el punto de acceso al continente. Sobre lo único que hay acuerdo es sobre el origen asiático de los indios, y esto es algo que admite pocas dudas, con solo contemplar los rasgos orientales de los aborígenes americanos. Distribuidas por todo el continente existían centenares, si no miles de razas y tribus, desde el remoto Ártico, donde habitaban los esquimales inuit, adaptados al extremo frío, hasta la Patagonia y la Tierra de Fuego, donde vivían los Ona y los Tehuelche, cazadores de guanacos, no menos adaptados a los rigores de esas tierras remotas. Y en medio, en las selvas,
desiertos, montañas y páramos americanos se extendía un conglomerado de tribus en general de pequeño tamaño. Solo había tres grandes excepciones, tres pueblos que habían logrado grandes imperios de innumerables súbditos. Uno era los mayas, que habían ocupado la región de América Central, desarrollando una cultura muy avanzada en muchos aspectos, como la arquitectura y la astronomía, pero se habían extinguido a mediados del siglo XV, por causas que todavía se desconocen. Eso ha hecho que los mayas se encuentren sumidos en la leyenda y el misterio. Pero hay otras dos civilizaciones en las Américas, poderosas, grandes y plenamente vigentes en el siglo XVI. En el norte habitaban los aztecas, más propiamente llamados mexicas. Habían descendido desde las latitudes superiores buscando un lugar donde asentarse. Ese lugar lo encontraron en el gran lago de Tenochtitlán, en cuya isla central construyeron su esplendorosa capital. Desde allí, los aztecas comenzaron su expansión, sometiendo primero a los pueblos del entorno del lago y más tarde a otras naciones, hasta ocupar el territorio que se corresponde con el actual México. En su avance, se llevan alianzas forzadas con las naciones de los alrededores, sometiéndolas a vasallaje y tributo. Pero los aztecas no solo exigían el tributo de bienes, también el de personas. Para contentar a sus dioses terribles, los aztecas invadían el territorio circundante para capturar prisioneros destinados a sus sacrificios. Se trataba de las llamadas guerras floridas, racias regulares sobre las tribus vecinas, en especial los chacaltecas, que cada cierto tiempo veían cómo los aztecas asolaban su término y capturaban jóvenes para llevarlos al altar del sacrificio. Allí, en lo alto de la pirámide, les arrancaban de una manera ritual el corazón y los cuerpos eran arrojados escalera abajo, donde los sacerdotes se hacían cargo de ellos, lucrándose con el tráfico de carne humana para el consumo. A principios del siglo XVI, los aztecas se hallaban gobernados por el emperador Montezuma. Mientras los aztecas o mexicas habitaban en el norte, en el sur se había desarrollado un imperio aún mayor y más poderoso, el imperio inca, el llamado el Tahuantinsuyo. El imperio inca ocupaba una inmensa parte de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina, desde el Pacífico a la selva amazónica. Era una organización extraordinaria, según un modelo autocrático y totalitario, perfectamente organizado y sumamente cruel con sus súbditos. Un precedente exacto y preciso de los regímenes comunistas que irrumpirían en el siglo XX. El imperio inca estaba gobernado por el Sapa Inca, quien se consideraba hijo del sol, el dios de los incas. El núcleo inicial inca se encontraba en la ciudad de Cusco, en el altiplano andino. Desde allí, el pequeño pueblo inca, provisto de una formidable maquinaria militar, había ido conquistando una tras otra todas las naciones de los Andes, hasta conformar el inmenso y formidable imperio incaico, el Tahuantinsuyo. Los incas apenas hacían sacrificios humanos, pero mantenían sometida y sojuzgada a todos los pueblos de los Andes. Todos los aspectos de la conducta humana individual estaban regulados hasta el extremo y vigilados por un numeroso ejército de inspectores. Los individuos labraban una tercera de su tiempo las tierras del Estado, las llamadas tierras del Inca, y otro tercio las del clero, de modo que solo les quedaba una tercera parte de su tiempo para trabajar sus propias tierras. En otras palabras, la carga fiscal que pesaba sobre los sufridos pobladores de los Andes era del 66% de su trabajo. Así pues, ya por los aztecas, ya por los incas o por otras naciones menores, los pobladores de América estaban subjugados por unos u otros imperios y unos u otros jefes despóticos, tiránicos, que en nombre de sus dioses le privaban de su trabajo, de su tiempo, de sus vidas. Pero tanto en ambos imperios, azteca e inca, flotaba una leyenda que hablaba de un personaje mítico, un semidios, que un día lejano había traído el orden a la tierra y tras ello se habían marchado navegando por el mar. Entre los aztecas este dios era Quetzalcóatl, entre los incas Viracocha. Las profecías hablaban de que algún día regresaría a la tierra que habían abandonado
para tomar de nuevo posesión de ella. Y a comienzos del siglo XVI, en ambos imperios, el azteca y el inca, comenzaron a aparecer extrañas señales que vaticinaban que el momento estaba a punto de llegar. Un cometa que surcaba el cielo, una extraña epidemia que asolaba la tierra. Montezuma y Atahualpa, los emperadores de los dos grandes imperios, se mostraron preocupados y consultaban una y otra vez a sus chamanes, inquiriendo qué podía significar esas señales misteriosas. Y un día, en el este del imperio mexicano, apareció unas extrañas cosas flotantes. Y poco después, en la costa del Pacífico, un grupo de hombres extrañamente vestidos desembarcaron. Ambos montaban sobre extrañas bestias, nunca antes vistas allí. Vestían ropajes de metal y portaban extrañas y poderosas armas, espadas cortantes y palos que escupían fuego. Al mando de esas extrañas tropas iban capitanes valientes y decididos. Quien desembarcó en México se llamaba Hernán Cortés, y el jefe de los que llegaron por el Pacífico se llamaba Francisco Pizarro. Montezuma siempre creyó que con Hernán Cortés se cumplía la profecía y que Cortés era la reencarnación del dios Quetzalcóatl. Y las gentes andinas, cuando vieron que Pizarro y los suyos habían llegado por Tumbes, el punto exacto por donde la leyenda decía que se había marchado Viracocha, creyeron que era él quien regresaba y llamaron a los españoles viracochas. Nadie ha representado con mayor exactitud que Mel Gibson en Apocalipto lo que significó la llegada a América de los españoles. Más allá de las invenciones de la leyenda negra, España trajo al Nuevo Mundo el orden y la civilización y liberó a sus gentes de las tiranías autocráticas y odiosas que las mantenían oprimidas. Un tiempo nuevo amanece en América. Hoy los llamamos pueblos originarios. Antes los llamábamos aborígenes o indígenas o indios. El término no interesa. Lo que interesa es que descubramos que en realidad se trata de pueblos con tradiciones culturales diversas, riquísimas, propias, que dan la marca específica a lo que es el continente americano. Un continente que tiene para ofrecer una historia extraordinaria, llena de hechos que merece la pena reconocer y apreciar. Ñanderu, ñanemba pekako upu, diruakur oenoy América y arpi yaikuan, pero ñande yaikua yem. Ñande dirua oai bobe. Ñande nañande mboliaui, yareko estambae, doata ñande bupe, dirua ou mboe, dirua ourideka tu oñepenuma, dirua kuel ou mau, ñande jaikuan ñande ru muy kuelte ma oita pañande, ñande mbae una molive ñande reko sewer, dirua kuel ou age o de a po 500 años. Ñande reko pague. Te llaman la yapay yaiko hipoteri.
La llegada del hombre blanco a América, del europeo, implica instalar un conjunto de presiones, de ejercicios del poder, compulsiones. Cada una va a acumularse sobre las otras como un efecto intensificador y progresivo. Y quizá la primera de ellas, la que debemos mencionar, es la ocupación sobre el territorio, que ahora va a ser disputado por un nuevo pueblo, el europeo, muy aguerrido y que trae un concepto que no existía en América: la propiedad privada. Para nosotros, para nuestra mentalidad, es eso, no hay divisiones. Las divisiones políticas que hicieron son los blancos. No teníamos así un lugar fijo, por ejemplo, si se terminaba este lugar, la pesca, la caza, nosotros nos cambiamos. El campo tanto dividido con 4 o 5 hilos de alambre. No podés entrar porque dice propiedad privada o prohibido entrar. Y eso antes nosotros no teníamos. Hay una presión que es muy conocida, es la que más se habla, y es el hecho de que los europeos cuando llegan a América traen consigo también un conjunto de enfermedades que en este continente no se conocían. Así la gripe, el sarampión, la viruela, van a producir estragos en la población. La declinación demográfica es extraordinaria. Después de esto, comienzan a montarse otras compulsiones que tienen mucho que ver ya con la voluntad occidental de imponerse sobre las poblaciones. La explotación de la mano de obra hasta el desgaste y hasta el aniquilamiento físico de las personas. Entonces ustedes van a encontrar con que en parte de América Española, por ejemplo, donde se hacía el cultivo para la comunidad, ahora ese cultivo tiene que ser para los españoles. ¿Quién imaginan que se va a quedar sin alimentos? Obviamente las comunidades indígenas. Se van a quedar también sin hombres que van a marchar en función de la encomienda, la mita, el yanaconazgo, quizás para no volver. Esto genera entonces un terrible desequilibrio porque las personas en edad de procrear, el elemento indígena, no tiene a su compañero o a su compañera para garantizar la reproducción física de esas comunidades. Yo hace 2 años que estoy viviendo acá y estamos por el terreno también. Y Dios quiera que nos den, no nos quiten el dueño español de este lugar, y queremos sembrar algo, y porque a veces uno va a otra finca y no podemos estar sembrando, tenemos que cuidar la finca del patrón nomás, y para uno no hay para qué comer. La declinación de la mano de obra indígena conduce a la necesidad de su reemplazo. Este es el motivo por el cual se reactiva para América el régimen de la esclavitud. Es de esta manera que llegan los contingentes de población negra a América Latina, a trabajar de la manera más desgastante, y entonces su tiempo útil se va a ver acortado en estas condiciones. Ya hay una semana de los pueblos indígenas a Ñandé ya festejan cada año. Entonces qué interesante, o sea, muy importante tener con Ñandé Ara. Ñandé ko Ara Ñandé porque sociedad de Ñandé ya chaucaran Ñandereco. Va hecha para Ñandé, va hecha para Ñandé ya de Ñandé propio, ya era mi valores, ya era mi Ñandere mismo, Ñandé vida. Porque Ñandé muy importante. Pendé muy importante, pendé diferente. El indio es
es una creación europea. No había indios en América antes de su llegada. Había Nambicuara, Bororo, Cadubeo, Tapieté. Había una infinidad de pueblos, pero no indio. El indio es construido como una uniformidad, como una masa amorfa por el europeo. En la compulsión ideológica, ese Cadubeo, ese Nambicuara, ese guaraní, comienza a pensarse como indio, vacío de cultura, vacío de contenido, feo, holgazán, proclive al alcoholismo, es decir, acepta para sí todos aquellos prejuicios con los cuales es condenado por la sociedad dominante europea. Durante el siglo XX, esa categoría tuvo un resultado inesperado para el dominador. Y es que finalmente logró ser un horizonte de alianza, de lucha común de los pueblos indígenas que se reconocían con sus antiguas identidades, pero también reconocían la común situación que ligaba a los hoy nuevamente Cadubeo, Teneteara, Guaraní, Tapieté, indios luchando todos como tales contra la sociedad que los oprime. El encuentro con las tierras de América en 1492 es uno de los últimos acontecimientos importantes de la Edad Media en Europa. El Renacimiento se encontraba en desarrollo, con grandes hombres a la cabeza de los cambios científicos y artísticos: Copérnico, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, entre otros. Sin embargo, no hacía mucho tiempo, alrededor del año 1350, que Europa sufrió una de sus mayores calamidades demográficas, la peste negra. Las epidemias, las guerras constantes, las condiciones insalubres y los pocos conocimientos médicos de la época fueron causas de que una gran parte de la población europea desapareciera. Con estos antecedentes llegaron los europeos al continente americano, al encuentro de otras civilizaciones y a la conquista de nuevas tierras. Hasta finales del siglo XIX fue superada la dominación de España y Portugal sobre la mayoría de los territorios de América. Muchos de los hechos que caracterizaron la política colonial están suficientemente estudiados: la conquista, la expansión territorial y la explotación de los indígenas. No así el tamaño de las poblaciones americanas durante el siglo XVI. Los datos son imprecisos, sobre todo durante el primer momento de la llegada de los conquistadores. Esto se debe a que no hay registros confiables de la época. Sin embargo, se han establecido dos hechos importantes. Había una gran población indígena y esta fue reduciéndose dramáticamente a partir de la invasión europea. ¿Cómo sabemos de estos hechos? Los representantes de la corona española y del clero en América, antes y después de la conquista, dejaron crónicas sobre la situación indígena. Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún y muchos otros historiadores de los siglos XVI y XVII escribieron sus vivencias. También muchos historiadores de este siglo se han encargado del tema. Por esto ha sido posible establecer que antes de la conquista existía en América un alto número de población indígena. Algunos hechos que explican lo anterior son la edad temprana de las mujeres al momento del matrimonio. Al respecto, Fray Bartolomé de las Casas señala: Véase una mujer por agua al río y lleva delante 2 o 3 muchachos como los dedos de las manos, y otro en los brazos, y otro dentro de la barriga. Otro factor es que la población estaba bien alimentada. Las familias tenían derecho a parcelas de cultivo y había una gran productividad. Las sociedades indígenas estaban organizadas de tal forma que aún en época de crisis tenían almacenada la comida necesaria para su subsistencia. Los conocimientos de medicina eran suficientes para atender a la población y las condiciones de limpieza y salud eran buenas.
La población en América era numerosa, 75 millones de habitantes. En esto coinciden también los cronistas españoles de la conquista. Veamos qué tan grave fue el descenso demográfico. Tomemos de ejemplo el caso de la Nueva España. La disminución de la población en 76 años es dramática. De 25 millones en 1492 pasó a 2.6 millones en 1568. Y 27 años después solo había 1.4 millones de indígenas. Pero la pregunta continúa. ¿Cuáles fueron las causas de la catástrofe demográfica en América? La primera causa de la baja poblacional fueron las guerras de conquista, que ocasionaron muchas víctimas. En la toma de la Ciudad de México, en 1521, se calcula que murieron 200.000 indígenas. Fray Bartolomé de las Casas menciona que en las primeras décadas de la conquista han de haber muerto 30 millones de pobladores americanos. La diferencia en armamento y en la estrategia de guerra favorecía a los europeos. Sin embargo, las luchas militares, por lo general, fueron de escasa duración y las muertes limitadas. La segunda causa fue la explotación y el traslado masivo de los indígenas a los centros de trabajo en condiciones lamentables. Los trabajos forzados en las minas, en la agricultura y en las construcciones separó a las familias, y el cansancio y el hambre acabaron rápidamente con los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas culpaba a la codicia de los españoles que explotaban y maltrataban a los indígenas. Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman cristianos, en extirpar y raer de la faz de la tierra a aquellas miserables naciones, la una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras, la otra oprimiéndolas con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestos. Pero no todos los europeos eran cruelmente verdugos. Fue importante la labor y defensa emprendida por los frailes, quienes protegían y capacitaban a la población indígena mediante la enseñanza de diversos oficios. La muerte masiva de la población se debió más a causas naturales que a las masacres de la conquista y a la explotación. La tercera causa, y la más importante de la catástrofe demográfica, fue ocasionada por las enfermedades epidémicas. En sus exploraciones de ultramar, los europeos y los negros usados como esclavos trajeron consigo microbios y virus contra los cuales eran inmunes, pero que al contagiarse a los indígenas resultaron de fatales consecuencias. La gripe, la viruela, el tifus y otras enfermedades se propagaron a gran velocidad entre los pobladores de América. El organismo de los indígenas resultó muy sensible a estas enfermedades, ya que eran desconocidas para ellos y por lo tanto no habían desarrollado los anticuerpos necesarios. En plena conquista, en 1520, después de la derrota española por Cuitláhuac, se desató una epidemia de viruela, siendo el emperador una de sus víctimas. Fray Bernardino de Sahagún narra el acontecimiento. Antes que los españoles que estaban en Tlaxcala regresaran a conquistar México, dio una gran pestilencia de viruelas a todos los indios en el mes que llaman Tepelhuitl, que es al fin de septiembre. Esta pestilencia mató gente sin número. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días, y después que fue aflojando el México, fue hacia Chalco. En los alrededores de México, en el año de 1545, murieron por viruela en 7 meses cerca de 400,000 indígenas. Desde el año 1562 hasta 1600, prácticamente no hubo década en que no se presentara en la Nueva España una epidemia.
de todo tipo: sarampión, tifus, viruela, tosferina, gripe y paperas. En otras partes de América la situación fue similar. En Perú, entre 1560 y 1590, las epidemias mataron alrededor del 60% de la población. Particularmente receptivos a las enfermedades fueron los habitantes de las Antillas y de las zonas tropicales del continente, en donde la población fue casi totalmente acabada. El único método terapéutico que conocían los europeos contra estas enfermedades era la sangría, es decir, la extracción de sangre. Pero como los indígenas morían a pesar de ella, pensaron que eran demasiado débiles para soportarla. El mestizaje con los europeos poco a poco favoreció la adaptación biológica de los indígenas a las enfermedades. Fue hasta el año 1803 que, por orden de Carlos IV, entonces rey de España, se introdujo en América la vacunación contra la viruela. Tan solo 7 años antes se había descubierto la vacuna y se contaba con un procedimiento de aplicación masiva. Durante el siglo XVI se registró en América la mayor crisis demográfica de la historia moderna. Las causas fueron las guerras, la explotación de los indígenas, su desplazamiento masivo hacia las actividades mineras, agrícolas y las construcciones urbanas, pero sobre todo las enfermedades. La ley biológica y la falta de inmunidad hacia las infecciones explica en gran medida la catástrofe demográfica indígena. Estas causas rompieron con el equilibrio ecológico del mundo americano y ocasionaron un desgaste vital, una situación deprimente de desconcierto y frustración. La conquista acabó con la América prehispánica, un sistema ordenado de creencias, costumbres y actividades. Los europeos establecieron otro distinto, pero el mestizaje aumentaba y con ello se darían las bases para la formación de las nuevas naciones americanas durante el siglo XIX.